Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez volvemos a Taramundi, donde vamos a empezar la ruta PRAS 21, ruta de sol y sombra. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno, pues esta es una ruta circular que empieza y acaba en Taramundi. En teoría es una ruta de 6,4 kilómetros, aunque yo terminé caminando 8,5 kilómetros debido al estado de alguna parte del camino, ya que tomé un desvío equivocado. La señalización no es tan buena como en las otras rutas en Taramundi que he hecho hasta ahora, y tengo que decir que esta ruta comparte algunos fragmentos con la ruta de la Sierra de Eiroa. Bueno amigos, una de las cosas que más me gusta cuando atravieso un sitio como este, un bosque, es el sonido. Y si te estás quieto un rato, puedes escuchar todo tipo de sonidos. A ver. ¿Veis a qué me refiero? Bien, vamos a continuar. Bueno amigos, parece ser que caminé un poco más de lo que debería y ahora tengo que volver hacia atrás y continuar por el camino correcto. Digo esto porque si, como sabéis, en la descripción normalmente pongo un link al track de la ruta. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que hay la primera parte de la ruta, va a haber una desviación en la que voy otra vez hacia atrás, que digo que lo consideréis para que no os perdáis si seguís el track que acabo de, o que estoy grabando. Bueno amigos, cuando lleguéis a este punto, acordaros que tenéis que tomar este desvío, no ese, este. Así que allá vamos. Bueno, aunque no os lo creáis, vengo de allí. Y es que me temo que estoy usando un mapa demasiado viejo. En todo caso, hemos llegado a la carretera y es cuestión de seguirla un rato. Así que allá vamos. Unas vistas preciosas, por cierto. Bueno amigos, se me olvidó explicaros una cosa que me parece bastante interesante. Fijaros, estamos casi al borde con Galicia. Y eso que veis ahí es el típico hórreo gallego. Estamos todavía en la parte asturiana. No sé si os dais cuenta que en Asturias los hórreos tienen una planta cuadrada y las paredes están construidas de diferente manera. Mientras que aquí los hórreos, aquí más bien en la parte de Galicia, los hórreos tienen planta rectangular y tienen esa forma típica que veis ahí. Y eso nos indica lo cerca que estamos de Galicia, la verdad, estamos casi al borde. En fin, vamos a continuar, me pareció interesante, por eso os lo cuento. Allá vamos.
Bueno amigos, como veis, una gran parte de este recorrido, no sé acerca del resto la verdad, pero transcurre yendo por la carretera. Así que me hubiera ahorrado un montón de problemas si hubiera encontrado la carretera y la hubiera seguido desde el principio. Pero en fin, vamos a continuar, que estamos más o menos hacia la mitad, diría yo. Otra casa abandonada, como podéis ver. Bueno amigos, estamos llegando a Piñeiro. Creo que estamos a mitad de camino ahora mismo, creo. Bueno amigos, me he encontrado este palé lleno de pizarra y eso me da la oportunidad perfecta de explicaros que este es el material que utilizan en esta zona para construir los tejados de las casas. Se llama, como sabéis, pizarra. Y es muy característico de... Personalmente creo que es más común en la zona de Galicia. Pero esta zona, recordar que está al borde de Galicia también. Así que, bueno, pues así es como... Ese es el material que utilizan para hacer los tejados. Por cierto, que si no recuerdo mal, aquí me acuerdo de haber estado en otra ruta en Taramundi y haber ido hacia allí, pero en nuestro caso vamos hacia abajo, hacia Piñeiro, para continuar la ruta. Bueno amigos, siempre se me olvida comentaros que hay una página web que es mrpabloso.com donde pongo información adicional acerca de las diferentes rutas que hago. Cosas como mapas, dónde aparcar el coche, distancia, dificultad, cosas que me han gustado o no de la ruta, etc. Ahora mismo estoy un poco retrasado a la hora de poner rutas allí, pero es porque lleva bastante tiempo al hacerlo. Así que tener un poco de paciencia conmigo, por favor, y en el futuro, cuando veáis una ruta que os interesa y queréis conocer un poco más acerca de esa ruta, pues no tendríais más que ir a la página web y echar un vistazo allí. Recordaros también que esa información está en 3 idiomas distintos, en chino, en inglés y en español, para que el idioma, de nuevo, no sea un problema a la hora de obtener información acerca de la ruta que os interese. Bueno, ya empezamos a ver a Taramundi a la distancia. Así que no creo que estemos lejos, ¿eh?
Bueno, estoy 100% seguro de que he estado aquí antes. No me acuerdo muy bien en qué ruta, pero obviamente era en Taramundi. Y por cierto, esta es el área recreativa Aguillón, por si queréis descansar un rato y comer. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, estamos en Jan, lo cual quiere decir que estamos muy cerca de Taramundi. De hecho, creo que lo podéis ver a la distancia detrás de mí. Creo que hay 1 kilómetro, kilómetro y medio de aquí a Taramundi. Pensamientos acerca de, o mi opinión acerca del recorrido, pues es un recorrido así. Quiero decir, hay fragmentos de esta ruta que son comunes a otras rutas que he hecho en Taramundi. Y desde luego esta no es mi favorita. Espero que nadie se ofenda por decir esto. Yo creo que la ruta del agua o la ruta de los ferreiros es más bonita que esta. En todo caso es una ruta bastante corta, en algunos momentos es fácil perderse porque es como que o bien el mapa que estoy usando es un mapa muy viejo o el camino en algunas porciones no está en buenas condiciones. En todo caso hemos llegado casi al final de la ruta y me voy a despedir diciendo que ha sido un placer y que, bueno, pues que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.